Buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta sesión. El día de hoy tenemos en plataforma al doctor Luis Aleman Solzov, director del Instituto NIF, a quien voy a tener el agrado y el honor de cederle el micrófono. Doctor Luis, muy buenas noches. Adelante, le escuchamos. Muy buenas noches, Edu. Muy buenas noches, estimados amigos del Instituto NIF, del Club de Contadores en general. Aquí, pedirle la disculpa por la demora, pero estamos aquí en la ciudad de Tumbes, específicamente en el Hotel de Camerún, un evento mundial de contaduría que les quiero mostrar, donde hay participantes de los países de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y Bolivia, un evento organizado por los hermanos de Ecuador, donde se ha tocado temas de NIF, de auditoría y de temas de finanzas en este aspecto. Así que les pido las disculpas y también un poco que me verán en polo, un poco quemado aquí en Punta Sal, en el hotel donde se ha desarrollado todavía hoy, mañana y pasado este evento de contaduría. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Asimismo, les voy a pedir que vamos a hacer un tema de 1 hora muy fuerte, muy puntual sobre estos temas. Y si hubiera la necesidad en un siguiente evento, podemos seguir tocando estos temas. He querido compartir con ustedes un poco rápidamente el tema de tratamiento contable bajo NIF y tributario de los préstamos e intereses, porque en la actividad que vengo viendo y en mi especialidad de las finanzas veo que a veces hay unos problemas que nuestros colegas no lo pueden manejar adecuadamente. Y en ese sentido, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Es que básicamente, si lo vemos desde el punto de vista desde Perú, hay siempre el concepto, no me permite avanzar. Si me puedes ayudar, Edu, no puedo avanzar el material. Le das clic derecho, doctor, clic derecho y siguiente. Ok, perfecto, Edu, gracias por la indicación. Bien, un poco que siempre nos queda el tema del tema de cómo manejar las operaciones que pueda tener una empresa. En este esquema siempre estamos con el tema de IFRS o bajo el esquema de tema tributario, si queremos verlo bajo. A veces se piensa que es un balance único, un balance doble, y siempre ya desde muchos años venimos indicando de que la información que debe preparar una empresa está basada en el tema netamente financiero. Y que luego hay que ver el aspecto tributario de aquellas operaciones que obviamente la entidad tributaria, tanto de nuestro país como de otros países, si hay colegas de otros países, siempre pueda ser aceptado por nuestro ente tributario. Pero hay que pensar que la información financiera que uno presenta es netamente de finanzas. Por eso es el tema de normas internacionales de información financiera. En ese sentido, nosotros hemos encontrado, y que obviamente la mayoría lo conoce, las diferencias que normalmente existen entre el impuesto a la renta y la NIF. Está en el tema de incobrables, costos indirectos fijos, la pérdida de inventario, depreciación, revaluación, valor razonable como costo atribuido, valor razonable, costo por los préstamos. Lo he diferenciado porque algo que quizás podamos ver hoy día, la amortización, el arrendamiento financiero, el método de la participación, el interés implícito, que es un tema importantísimo, los inmuebles, contrato de construcción, componentes, el famoso costo de desmantelamiento que se da en el tema de propiedad, planta y equipo, y los costos de transacción, ¿correcto? La baja de la propiedad, planta y equipo, los gastos preoperativos, la venta con arrendamiento financiero, la utilidad de ventas a plazo, que es un tema importantísimo, ya el premio Nobel de Economía del 2017, que ganó este premio, hizo un estudio del tema conductal de las personas al adquirir y dio una demostración de que las personas son muy mal financieramente adquiriendo sus productos al crédito. Gasto de personal y provisiones, ¿correcto? Un poco entrando a nuestro Código Civil, ¿correcto? De acuerdo al artículo 1648 del Código Civil, que habla de los préstamos mutuos, ¿correcto? Un poco que ve cuáles son las condiciones para que se den este tema de los cotos mutuos.
¿correcto? Y básicamente se habla del mutuatario y del mutuo, que es un tema de concepto que maneja el Código Civil en lo que se refiere al tema de los préstamos, que todos creo que lo conocemos, y sobre todo lo que quiero es simplemente poner el artículo con el cual nos podamos referenciar. Pero bien, a ver. ¿Correcto? Acá puede ver en esta gráfica el producto mutuo, entrega el dinero, el mutuante al mutuatario y se compromete a devolver. Ese es un tema claro de lo que es un tema de préstamo. Aquí también, desde una perspectiva de economía, los intereses son definidos como el rendimiento de un capital, ¿correcto? O lo que ustedes conocen también, el precio del dinero. Cuando uno dice, ¿qué cosa es el interés? El interés es el precio del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero más es una mercadería más en la economía y obviamente uno tiene que pagar un interés, ¿correcto? Entonces, vamos pensando que cuando muchas veces vemos publicidades donde nos dicen, llévate este producto en 12 meses o en 10 meses sin intereses, nosotros tenemos que entender que eso no existe en la economía. Recordad que en la economía no hay lonche gratis. Definitivamente ustedes lo van a tener que pagar en intereses o finalmente se va a tener que pagar en especie, pero en algo se paga, en economía no existe. Nuestro Código Civil compensa el tema del pago de intereses a través de su artículo 1242, interés compensatorio y moratorio, la tasa de interés legal y pago de intereses legal a falta de pacto. Acá establece que debe haber un interés compensatorio por el recurso que se maneja y se entra a un interés moratorio cuando en el vencimiento de esta operación el mutuatario no ha cumplido con cancelar al mutuo. Entonces es un poco interesante ver este tema. Y la tasa de interés legal, porque uno de los temas que también a veces tenemos duda en nuestro país es ¿quién define la tasa de interés? Mucha gente cree que es la superintendencia. Y hay que reconocer que parte de la política fiscal de un país, el que define la tasa de interés es el Banco Central de Reserva. Lo que hace la superintendencia es tomar los promedios y les informa normalmente las entidades financieras cuál es la tasa que están cobrando. Y una de las cosas que tenemos que ver nosotros, señores, que en nuestro país, una de las cosas que no hemos podido lograr, digamos, no la palabra controlar, porque aquí con el tema de libre economía se ha manejado que la tasa de interés cualquier entidad cobra lo que desea, ¿correcto? Y eso ustedes lo pueden ver en las diferentes entidades que hay. Aquí no hay un control de tasas como existe en el Ecuador, por ejemplo, que ahorita estaba en el evento, acá hay un control de las tasas. Aquí normalmente que se maneja una moneda extranjera, más o menos le puedo decir que el promedio está borde entre el 18 al 25% anual. Obviamente, ustedes comprenderán, al lado de nuestro país que podemos encontrar operaciones de tarjetas de crédito con 80% y hay entidades que te pueden cobrar hasta 250%. Mire el efecto importante que tiene la tasa de interés en las transacciones económicas que podamos estar haciendo como empresa. Ya que muchas veces, imagínense, para una pequeña empresa que vende al crédito a 90 días y tiene un costo financiero arriba del 50%, en esa transacción económica definitivamente tenemos que pensar que hay una transacción financiera escondida, porque el manejo del efectivo es muy fuerte. ¿Correcto? En un tema de aplicación práctica, si queremos verlo así, fíjense, muy sencillamente, cuando una persona por X motivo no puede comprar al contado, pues entra en un tema de financiamiento. Y hay alguien que le puede decir, si estamos pensando bajo el esquema de NIF, oye, llévate este producto que cuesta 1,000 en 10 cuotas de 120. Entonces uno se pregunta, y bueno, hay que reconocerlo, recuerden que el lenguaje NIF es reconocer, medir, presentar y revelar. ¿En dónde creemos nosotros que hay mucho problema? Creo que en estos años que hemos estado aprendiendo mucho de NIF y creo que ya hemos aprendido a reconocer si estamos ante un activo, pasivo, ingreso, gasto, patrimonio, ¿correcto? Y podemos reconocer que es un activo. Pero donde sí existe mucho problema, considero yo, todavía es en la medición. ¿Por qué? Porque si vamos al ejemplo, y yo pudiera hacer una pregunta si lo estuviera físicamente, le digo, ¿cuál sería el costo financiero de esta operación que estamos viendo en pantalla? ¿Correcto? ¿Cuál es el costo financiero? Y todavía le puedo decir en porcentaje más. ¿Correcto?
Entonces, si yo doy 2 segundos y tuviera la respuesta que estamos en el Instituto NIF y en el Club de Contadores, posiblemente viendo que puedan manejarse ciertas encuestas sobre este tipo, yo diría que, no sé, a lo mejor el 90, me podría atrever a decir, el 95% va a decir que el costo financiero es 20%. ¿Y por qué? Porque nuestra formación quizás como contador, todo ha estado dado en multiplicar y dividir. Es decir, vamos a hacer 10 cuotas de 120, es 1200. 1200 menos 1000, el interés es 200. ¿Y 200 cuánto es de 1000? 20%. Y la gente contestaría así. Entonces, si nosotros no estamos preparados para esto, definitivamente, imagínense que nosotros somos los profesionales, la gente que adquiere, y aquí es donde les toco el tema de economía conductual, ¿sí? Las personas hacen su contabilidad mental haciendo lo que les estoy diciendo. Y eso es muy malo, porque si analizamos y entramos a temas de finanzas, como el valor de dinero en el tiempo, definitivamente 120 cada vez que yo cobro el mes no es un valor. Definitivamente los primeros 120 no es lo mismo que los 120 de la cuota número 10. Entonces aquí hay un interés. Y yo les diría que esta operación tranquilamente puede costar 50%, ¿eh? ¿Correcto? Porque acá nos preguntamos, ¿a qué tasa es esto? Y todavía cuando se hace el cuadro de amortización de rebajar la deuda, todos automáticamente rebajan la deuda de 100 en interés, perdón, 100 en amortización y 20 en interés, ¿eh? Entonces aquí les pongo yo un dibujito que siempre me gusta compartir con ustedes. Y ustedes ven aquí a uno de los personajes que yo recuerdo mucho de mi niñez, que son los Thundercats. Un Thundercat es aquella, yo no sé si ustedes recuerdan el lema, a lo mejor lo están contestando por ahí, y el lema de un Thundercat es ver más allá de lo evidente. Y en ese sentido, señores, es que es importante, permítame un minutito. Doctor Luis, no le estamos escuchando. Doctor Luis. Ahora sí. A ver, un momento, se nos fue el audio del doctor Luis. Un momento, por favor.
Yo creo que sí. A ver, volví. Bueno, la disculpa por la comunicación, pero a veces suele suceder esto. Acá estamos con un tema, un poquito tema del tema de Internet. Bueno, queriendo compartir con ustedes este tema, siguiendo con la metodología que les estaba indicando, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el cuadro que sería bajo el descubrir el costo financiero de esta operación bajo el método, el costo amortizado, método de interés efectivo. Y obviamente tendríamos también el tema tradicional. Si ustedes pueden observar aquí, correcto, y vamos primero analizando el tema tradicional, aquí podemos observar, señores, de que un crédito de 1.000 bajo el sistema de la cuota de 120, normalmente nuestros profesionales hacen una amortización directa de 100 y mandan al gasto financiero de interés 20. De manera que un poco que se pierde el concepto de valor de dinero en el tiempo, se desfasa el costo financiero de la operación, porque fíjense, en el primero se cobra 20 sobre 1.000 y en el último se cobra 20 sobre 100. Y uno podría decir en la última cuota, oye, te están cobrando casi 20% de interés cuando estás debiendo 100. Y que no es así, debido a esto a que simplemente se ha hecho un cálculo muy sencillo, lo cual no utiliza el criterio de determinar realmente el interés efectivo de esta operación. Y para eso, para los que conocen, determinar la tasa de interés efectiva se aplica un TIR, una tasa interna de retorno. Esto es lo que hemos a lo mejor seguido en nuestros cursos de formación en el proyecto, en el proyecto cuando te hablan de que tienes una inversión de 1.000 y vas recuperando ese proyecto en 10 años o en 10 cuotas, si quieres verlo, de 120. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la tasa de interés que trayendo estas 10 cuotas a valor presente lo igualas a 1.000, determina que sea un valor cero? Entonces, esa cuota es 3.46 mensual. Y si eso uno lo eleva, no lo multiplica, porque a veces, como vuelvo a decir, mucha gente multiplica, divide, resta. En cálculo financiero el tema es diferente, ¿correcto? Ya nosotros en el Instituto NIF, en el Club de Contadores, vamos a generar algunos cursos más detallados, unos talleres especializados que les permitan conocer esto, ¿eh? Entonces, en ese sentido, cuando uno trae y descubre la tasa de interés de esto, descubre que el costo financiero mensual es 3.46, que elevado a la 12 te da un costo financiero de 50%. ¿Y por qué es importante conocer que es un 50%? Porque uno no está en contra, señores, de adquirir activos. Lo que está en contra es de la forma mala que se tiene a veces de uno de endeudarse para tener activos. Y ese tema es importante, porque si yo les dijera a ustedes que les estoy cobrando 50 y ustedes pueden conseguir una alternativa de 20, 25, es mucho mejor. Así ustedes están adquiriendo con un activo, porque recuerden que si ustedes pagan más interés, les queda menos recursos, ya sea para la empresa o para la persona natural, dependiendo de lo que uno quiera ver. Entonces aquí lo importante es que ustedes puedan ver en este cronograma cómo se manda. Entonces estos 3.46 por los 1.000 que ustedes ven ahí, nos da 34.60. Comparando con el tema tradicional, en el tema tradicional, el primer mes se manda el gasto 20, mientras que bajo el esquema de NIF se manda 34. Y entonces uno diría, oye, yo estoy mandando más gasto financiero, por ende, eso significa que la utilidad de mi empresa en ese momento va a ser menor porque va a tener un mayor gasto. Pues sí es obvio. ¿Y por qué va a ser obvio? Porque si yo debo más, debo de pagar más interés. Mientras que en el tema tradicional el interés es un fijo, no interesando el saldo de la deuda. Mientras que bajo el esquema de NIF, sí, porque ustedes ven que la deuda va bajando de una manera diferente. Fíjense en ambos casos que que son iguales, de igualdad, es la cuota. Miren que la cuota no cambia. Lo que ha cambiado es la distribución interna de la cuota. Es decir, primero se da prioridad a los intereses, ¿correcto? Al valor del dinero, al costo realmente del dinero, y luego se aplica el saldo para la amortización. Al final, en ambos casos se llega en cero y lo importante es eso. Entonces, esto es para que vean un caso simplemente de préstamo, porque muchas empresas a veces se cobran intereses de esta manera alegremente cuando se vende mercadería y la gente no contabiliza adecuadamente estos temas. ¿Ok? Y para fines tributarios es igual.
una entidad, la entidad, los auditores o cualquier tema de tributación van a ustedes sustentar adecuadamente porque están haciendo este cuadro amortizado de lo que es el crédito en general. Si seguimos con este tema y vemos otro caso, en el caso de propiedad, planta y equipo, tenemos esta publicidad, ¿eh? Y que les pongo a ustedes. Fíjense cómo se hace y esto también tiene un efecto en la NIF 15 ahora, que si bien es cierto, se ha postergado su aplicación para el próximo año en el caso de Perú, lo cual ya no nos hace una contabilidad internacional en el caso de que las empresas lo estén aplicando así, pero tengo entendido que la mayoría de las empresas en el país ya se habían preparado adecuadamente para la aplicación de la NIF 15. Entonces, cuando vemos aquí, señores, aquí tenemos una particularidad. Aquí vemos, por ejemplo, una publicidad de que se vende un auto, ¿correcto? Pagando solamente el 50% y el 50% sin intereses. Entonces, uno a veces dice, ustedes saben que los marqueteros crean cosas. No es que te estén cobrando un interés, porque a veces la gente dice, no, hay un truquito con las letras abajito que dice que sí hay un interés. No, es que no te están cobrando. El tema es que, si bien es cierto, no te están haciendo un adicional más, lo que tú tienes que encontrar aquí es que si te están vendiendo un año, tú no puedes decir que no hay intereses. Por un concepto de valor dinero en el tiempo, porque imagínense que ustedes le dijeran, oye, tu sueldo o tu honorario de hoy te pago la mitad y el próximo año el otro 50% sin intereses. Entonces uno se pregunta, ¿y de qué vivo todo el año? Entonces ahí entra el área financiera. Definitivamente en esta transacción comercial hay una transacción financiera escondida, donde definitivamente, dependiendo en qué posición están, en la compradora o vendedora, pero pensando en la compradora, que quizás sea la mayoría de los usuarios, es que nos tenemos que pensar que si este carro cuesta $35,000 y yo doy $17,500 al contado, quiere decir que los otros $17,500 que lo voy a pagar a 12 meses, yo tendría que traer un valor presente de esa deuda que tengo, si estaría presentando hoy o si estaría valorizando ese activo a través de una tasa, ¿correcto? Que tendría que yo determinar. ¿Y en qué me basaría para determinar? En lo que yo tengo como costo financiero como empresa. Si alguien me vendería esta camioneta al crédito, ¿qué tasa me estaría cobrando? Y la mayoría de nosotros debemos de conocer cuál es la tasa que tenemos por las operaciones crediticias que podemos decir. Porque muchas veces uno ve en los ejercicios que nos ponen o que se expone o en la diferente literatura que hay en el mercado, simplemente ponen la tasa y uno dice, ¿de dónde sale la tasa? Nosotros tenemos que estar preparados para saber. Y eso, cada empresa es una realidad distinta, obviamente. Si una empresa tiene un adecuado manejo financiero de sus operaciones, va a querer tener una menor tasa. Pero tampoco yo no puedo esconder la realidad. Si mi empresa, el dueño es el que maneja, que a veces suele suceder en las pequeñas y medianas empresas, definitivamente yo sabemos que esa tasa no va a ser tan buena porque a veces los dueños no son tan buenos negociadores como lo puede ser un hombre de finanzas que conoce el mercado, que conoce qué es lo que está pasando y todo lo demás. Por más que el dueño crea que el banco es su amigo, definitivamente no lo llega a conseguir como lo pueden conseguir los profesionales que están metidos en esto. Entonces, si nosotros pensamos que estos 17,500 que nos han dado el crédito, yo eso lo divido entre 1.10, pónganle que me salga un valor de 16,000, ese será mi valor del activo que estoy adquiriendo. Es decir, los 17,500 más los 16,000 y los otros 1,500 serán intereses. ¿Y por qué tenemos que hacer esto también? Porque ustedes recuerdan, bajo NIF 16, los intereses no forman parte del valor de un activo, salvo que estos activos sean activos actos, que ahí su tratamiento ya es otra cosa, ¿eh? Ahí sí lo asume por un tema de ser un activo acto. ¿Correcto? Entonces, cuando uno ve este tema, entonces definitivamente uno tiene que ver acá, como pueden ver en este cuadro, que si yo, correcto, en este caso lo estoy haciendo de la posición vendedora, yo vendí este bien, correcto, en 120,000, yo solamente voy a reconocer para el mes de enero 112,000 como un tema de venta, si lo estamos llevando el tipo de cambio con todas las consideraciones y todo lo demás, 112,000 sería el valor de la venta, y aquí también entra el tema de valor razonable. Por eso cuando hablamos de préstamo de intereses, hay muchas NIF que se manejan, y parece sencillo, pero yo a veces considero que no, y por eso
me ha permitido dar este tema como un preámbulo para generar entre nosotros unas discusiones, generar mejores prácticas contables que nos permitan conocer esto. Entonces ustedes pueden ver que si 112.000 un costo de 100.000, yo como utilidad bruta, o sea, como margen, solamente he tenido 2.000. Que si lo hubiera hecho para el tema tradicional de 120.000 o 110.000, pero ¿por qué no es así? Porque estamos considerando la diferencia entre los 112.000 y los 120.000 es el interés. Entonces, si ustedes analizan, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál de los dos me muestra mejor la realidad económica? Si vemos el diciembre con minúscula y el diciembre con mayúscula que implica a una tradición que se viene manejando mal manejada, de decir 120.000 y el costo de venta 110.000, una utilidad bruta de 10.000, mientras que en el otro estoy en 112.000, una utilidad de, un costo de 110.000, solamente genero margen comercial 2.000 y como margen financiero 7.000. ¿Cuál de los dos muestra mejor la realidad económica? Realmente la empresa no está ganando por un tema comercial como sí lo está ganando en el tema financiero. Porque obviamente, así como tendrá ese gasto financiero y si no tiene el capital de trabajo para pagar sus gastos corrientes, definitivamente más abajo va a tener un gasto financiero. Porque definitivamente esperar un año una cobranza implica que uno debe tener una buena espalda financiera. Porque si no, ¿cómo hago para pagar todos los meses sueldo, planilla, luz, agua, teléfono y todo lo que tiene como gasto fijo una empresa? Definitivamente, si no tengo el capital de trabajo, ¿qué voy a tener que hacer? Buscar una fuente de financiamiento. Y en esa fuente de financiamiento uno va a tener los costos, ¿eh? Es decir, oye, ¿cuánto me está costando el recurso de dinero y a cuánto lo estoy colocando? Muchas veces se comete errores a veces de trasladar el costo financiero que yo tengo a una empresa cuando doy crédito. Es decir, a veces mucho, en un tema de negociación viene un cliente y me dice, oye, quiero que me vendas al crédito, pero quiero que me des la tasa que tu banco te cobra. Y a lo mejor él se enteró que mi banco me cobra 15, 20, y él quiere que yo le cobre lo mismo. Yo no le podría cobrar lo mismo porque yo con ellos tengo un riesgo. Definitivamente yo no voy a hacer mi esfuerzo de conseguir una excelente tasa, por decirles, y trasladársela al cliente. Definitivamente, si el cliente quiere tener esa tasa, él debería también buscar y por último, debería él conseguirse esa tasa. Bien, siguiendo con otros ejemplos, aquí también podemos ver un crédito que a lo mejor nos dieron una tasa del 12%, pero que también las entidades financieras cobran comisiones. Quizás en nuestro país son uno de los países que más comisiones tienen las entidades financieras. Y eso ustedes lo pueden haber visto, que a veces parece que en los bancos de nuestro país hubiera un área de que piensa cómo generar comisiones para obviamente, ¿qué es lo que da como beneficio a estas entidades? Que es una manera de elevar el costo financiero de la operación. Muchas veces las personas que negocian las entidades financieras negocian tasas, pero no negocian comisiones. Y tienen que entender que la comisión es una manera indirecta de elevarnos el costo financiero de la operación. Y esto lo pueden ustedes ver con este ejemplo muy sencillo. Quizás en Ecuador, en Bolivia, que tengo la experiencia de haber participado y haber dictado ahí no se cobran comisiones. Ahí las tasas son, lo único que se cobran son tasas, no hay un tema de comisiones. Y las tasas están regidas hasta un tope máximo. Entonces, es decir, aquí, con este tema del 12% y el 1%, ¿qué podemos ver? Este es el cronograma que nos manda el banco, ¿correcto? Por el crédito de los 100.000, bajo un sistema de amortización de cuota fija o cuota francesa, tienen ahí los 32.000 que se pagan y ahí tienen el cuadro de amortización e interés. Pero uno se pone a pensar, ¿esto realmente es el costo financiero de esta operación? ¿Este es el costo, esta es la tasa que me están cobrando? No. Y acá también viene un tema que también tenemos que ver nosotros los contadores, que a veces nos llegan las comisiones y los contadores no la analizamos e inmediatamente la pasamos al gasto. Recuerden que en esta operación ellos me están cobrando un 1%, es decir, me están cobrando $1.000 por desembolsarme el crédito. Y aquí viene el tema pues impresionante de las comisiones en los bancos, ¿eh? ¿Cómo entender, cómo pueden justificar de que por hacer la operación de desembolso, que es obviamente su función, te genera un $1.000 para que alguien cargue en el sistema y cargue en la cuenta de los recursos del banco y abone a la entidad financiera, y por esa operación, aparentemente, te cobran $1.000.
Entonces, muchos de ustedes dirán, yo también quiero hacer eso, ¿no? Y sería un tema de discusión. Entonces, al analizar esto, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense. Aquí determinamos el valor presente neto y la tasa interna, ¿eh? Realmente ustedes ven en la primera fila los 100.000, pero como me descuentan la comisión de 1.000, ya yo realmente ¿cuánto he recibido? 99.000. Entonces, cuando uno tiene que valorizar un instrumento de este tipo, uno tiene que, bajo el esquema de NIF, tiene que decir, ¿yo realmente cuánto he recibido? ¿100.000 o 99.000? 99.000. Pero las cuotas que ustedes ven ahí están bajo un crédito de 100.000. Entonces, es decir, que nosotros tenemos que determinar el costo real de esta operación. Pero, ¿qué sucede normalmente en nuestros contadores? Nuestros contadores normalmente cuando ven los 1.000 que le llega de la nota de crédito, ¿qué hacen normalmente? Lo mandan de frente al gasto y no hacen una distribución adecuada, lo cual no permite evaluar realmente bajo el esquema financiero de determinar cuál es lo que me cuesta realmente esta operación. 12.48. Porque ¿qué he hecho? Lo que he hecho es traer todos esos valores futuros e igualarlos con los 99.000. ¿Y cuál es la tasa que me hace eso? 12.48. Y si en algunos créditos que algunas entidades todavía cobran portes, comisiones, seguros, etc., el costo financiero todavía se eleva más. Y eso es lo que tenemos que aprender a determinar. ¿Ok? Entonces, aquí es 12.48 y en este caso yo tendría que hacer mi cronograma. El cronograma del banco no me serviría a mí. ¿Correcto? Entonces, aquí, en esta diapositiva, ustedes ya ven el cronograma del banco, donde hay dos características muy importantes. La primera, que ya el crédito no figura por 100.000, sino por 99.000. Porque realmente cuando el banco me ha cobrado esa comisión de 1.000, prácticamente es como una amortización al crédito. Pero ¿qué también tenemos? Que las cuotas no han cambiado, porque yo igual le sigo pagando al banco los 32.000. Lo que ha cambiado es la distribución interna entre la amortización y los intereses. Es decir, ahora hay más interés de lo que se había puesto. Y obviamente, entre esas 4 cuotas, hay un interés más de 1.000, porque es la comisión que me cobró al inicio. También esto es importante para hacerles una reflexión, fíjense. Sobre todo en nuestro país, es que ustedes tienen que darse cuenta también de un tema muy importante. Cuando la gente necesita dinero, dice, ¿en dónde firmo? No negocia tasa, no negocia comisiones, no negocia garantías, no negocia colaterales. Porque es así. Lamentablemente es nuestra reacción. Y como le digo, el Premio Nobel de Economía del 2017 habla mucho de la economía conductal de las personas. Y ahí se descubre mucho de estos temas. Entonces, miren la importancia de poder determinar esto y de descubrir realmente el costo financiero y darse cuenta que en la negociación de un instrumento de deuda, que puede ser en este caso un pagaré o un leasing, hay un tema que puede ser cuota adelantada o cuota vencida. Si yo les dijera, y vamos pensando mentalmente, oye, yo te presto 1.000 soles o $1.000 a 6 meses al 10%, ¿cuánto se pagaría a los 6 meses? 1.100, ¿no? 10% de 1.000, 100. Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, yo te presto este dinero a 1.000, pero con un interés adelantado? Lo cual no existe, porque ustedes saben que el interés, para que el interés se dé, tiene que haber 3 conceptos claros. 1, que exista el monto del crédito. 2, que exista una tasa de interés. Y 3, que haya transcurrido el tiempo. Cuando a mí me cobran adelantado, no ha transcurrido el tiempo, por ende todavía no lo reconozco. Pero miren el impacto que tiene por concepto de valor de dinero en el tiempo. Que a la hora que yo recibo 1.000 menos 100, yo estoy recibiendo 900. Y ustedes si hacen un cálculo financiero de 100 sobre 900, ya no es el 10%, y es el 11.11%. Pero acá todavía hay otro error mental, porque cuando tú le dices a la gente, oye, ¿cuánto más caro es este crédito? La mayoría de personas te va a contestar, 11.11 menos 10, 1.11. Y menosprecian 1.11, porque creen ellos que es 1.11, pero no saben que es 11.11%, porque te están cobrando 1.11 más de tu operación crediticia de 10, es decir, te están cobrando 11%. Entonces, ese tema hay que entenderlo. No es que sea 1%,
sino que es 11. Entonces ya tiene un impacto. Y obviamente que te estén cobrando más interés, aparentemente con una tasa que te dicen que no la es, la gente genera un error y se traslada inadecuadamente al estado financiero. ¿Ok? Entonces ahí pueden ver las mayores consideraciones. Otro tema que me gustaría tocar sobre tema, estos son los famosos desmantelamientos, ¿eh? Que ya bajo el tema de propiedad, planta y equipo, aquellas empresas que tienen algunos activos que se van a desmantelar en el tiempo, deben pues contabilizarse adecuadamente desde el momento cero o desde el momento que inicia esto. Básicamente, si queremos verlo aquí, me he permitido hacer un caso sobre una empresa que se dedica a los transportes de ácidos, adquiere un camión, ¿correcto? Más un tanque de ácido, por un tema de componentización de un activo. Una cosa es el camión y otra cosa es el trailer, si quieren ver, y otra cosa es el tanque que carga, y el valor del camión es 100.000 y del tanque es 30.000. De otro lado, la vida útil es de 10 años, obviamente del camión, porque del tanque es solamente 4 años y luego hay que ser destruido por temas medioambientales. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener un desmantelamiento, que en 4 años vamos a tener que gastar para destruir ese activo. Pero yo no voy a esperar, bajo el esquema de NIF, yo no voy a esperar el 4.º año, que el gasto que haga por ese desmantelamiento, ¿correcto, señores? Cargarlo al gasto, sino que obviamente si eso tiene una vida útil de 4 años, yo tengo que distribuir ese desmantelamiento en el término de los 4 años. ¿Y para esto qué hacemos? Obviamente, otro de los datos que se da, que el valor residual del camión es un 20%, que es importante. Entonces, ¿cuál será el registro, su medición y todo lo que implica esta operación? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros aquí nos damos cuenta, a veces una de las preguntas que uno dice, ¿cómo yo puedo saber cuánto va a costar un desmantelamiento de aquí a 4 años? Yo les diría que sí, nosotros estamos en capacidad de poder saber. ¿Por qué? Porque yo podría decir, hoy, ¿cuánto me está costando, si lo tuviera que hacer hoy, cuánto me costaría? Vamos a suponer que consigo que el dato sea 5.000, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer esto? Llevar a un valor futuro. Y para ver con qué tasa le aplico para llevar ese valor futuro, ¿qué tengo que hacer? Descubrir cómo esta industria va subiendo año a año en sus costos. Porque ustedes van a ver en muchos materiales que ponen la tasa. Y uno dice, ¿de dónde sale la tasa, señores? Pero hay que aprender, quizás, no sé si lo dicen por lo que no lo saben o lo dicen para guardar un poco el manejo de descubrir cuál sería el costo futuro. Entonces uno dice, oye, ¿cómo yo puedo hacer? Muy sencillo, ¿eh? O sea, tenemos que nosotros aprender a manejar mejor nuestra medición. ¿Y esto qué significa? De que yo puedo hacer un tema histórico. Oye, si hoy día cuesta 5.000, el año pasado, ¿cuánto costaba? Ah, el año pasado costaba 4.500. Y el año pasado, más o menos 4.100. Entonces, yo puedo sacar una media de que esta industria, sus costos van subiendo un 4% como lo estoy poniendo, perdón, está subiendo un 4% como lo estoy poniendo en este ejemplo. Entonces, quiere decir que yo tendría que elevar, entonces digo, ok, el valor presente de los 5.000 lo elevo, ¿correcto? A la 4, ¿por qué a la 4? Porque son 4 años. ¿Y por qué pongo el 4%? Porque ese es el valor de crecimiento que va teniendo el costo de este tipo de servicio. Entonces, ¿qué descubro, señores? Al hacer esto, yo descubro que mi valor futuro de este desmantelamiento va a ser de 5.849.30. Entonces, yo ya tengo el valor futuro. Si yo tengo que presentar hoy información financiera, yo no puedo poner ese valor futuro. ¿Por qué? Porque ese es un valor, como lo dice, a 4 años. Entonces, por ende, yo tengo que ahora traer ese valor futuro a valor presente. Yo paro ahí porque en mis clases presenciales, cuando doy esto, la gente como que se marea. Me dicen, primero lo llevas y luego lo traes. Sí, es que una cosa es lo que sube la industria de este servicio y otra cosa es traer por concepto de valor de dinero en el tiempo y por función a tu costo financiero como empresa a esa tasa. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Espero que sí. Entonces, señores, al tener el monto de 5.849 y yo tengo un plazo de vida de 4 años de esto, entonces yo tengo que traer ese valor futuro a valor presente.
Entonces yo digo, ¿cuál es la tasa que me cobrarían a mí como empresa si me tuvieran que dar un crédito de esto? Entonces hago mis averiguaciones financieras, coordino con la gente de finanzas, y yo como contador me dicen, ¿sabes qué? Esto nos costaría 10%. ¿Por qué? Quiere decir que ese es el costo financiero que tiene la empresa. Es decir, entonces voy a traer ese valor futuro a valor presente y descubro que trayendo a valor presente, el valor para registrar esa operación es de 3.995. Quiere decir que la diferencia van a ser intereses. ¿Y por qué eso es importante? Porque mis depreciaciones sobre este tanque va a ser sobre este valor de 3.995. ¿Correcto? Como pueden apreciar en este cuadro, ¿correcto? Este cuadro me dice a mí, oye, me cobran 10%. Sí, si yo le elevo 1.10 elevado a la 4, tenemos un costo total de 4 años de 46. Entonces, fíjense, ustedes al observar ahí, me he permitido hacer 2 columnas de manera que podamos ver el gasto financiero, la depreciación. Y ahí ustedes pueden observar que la depreciación lo dividimos en 4 años. ¿Por qué? Porque es los 4 años que tienen la vida útil. Y no tiene valor residual, porque más bien este bien va a ser desmantelado, es decir, destruido. Y la diferencia va a ser el gasto financiero. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo determino yo el gasto financiero? Muy sencillo, señores. Si mi valor inicial es 3.995, ¿correcto? Y yo tengo un gasto financiero del 10%, el 10% en el primer año de 3.995, ¿cuánto va a ser? 399.52. Quiere decir que al siguiente año yo tengo que provisionar una partida de gasto financiero por 399, ¿correcto? Y mandando al gasto financiero contra la cuenta por pagar. Es decir, yo al siguiente año ya tendría una provisión para estar preparándome para mi desmantelamiento de 4.394. El siguiente año ya no va a ser el 10% sobre 3.999. ¿Por qué? Porque ahora ya mi deuda está en 4.394. Por eso ustedes verán 439 y así sucesivamente. De manera que yo, el último año, yo ya tengo listo la provisión para pagar ese desmantelamiento. Y también esto es un tema de principio de equidad, un poco que si van por el tema de que yo voy reconociendo ese gasto todos los años de su vida útil y no lo que sucede o lo que sucedía de que en el último año, en el último mes, reconozco todo el gasto. Además, que eso nos permite, por un tema financiero, obviamente demostrar la realidad económica de este negocio. Que ahora ustedes dirán, ¿tributariamente esto es aceptado? No, ahí viene el tema de la diferencia. Porque obviamente todavía consideramos que SUNAT todavía no el equipo